Ayer quedamos en la clasificación clínica de las formas de los síndromes clínicos de presentación de las glomerulonefritis, las evoluciones agudas, las presentaciones crónicas. Lo que amerita conocer en las glomerulonefritis es la anatomía patológica. No existe consideración siquiera de una glomerulopatía si no se hace biopsia renal. La condición para hacer cualquier tipo de tratamiento o modificación terapéutica o definir un pronóstico es en base a biopsia. ¿Listo? Hoy vamos a ver cambios mínimos que su mayor presentación y frecuencia es en población pediátrica. Al tratarse de más del 85% de los casos, pues podemos obviar hacer una biopsia renal en población pediátrica. Pero en población de adultos, nada. Estamos frente al diagnóstico de una glomerulonefritis, amerita efectuar una biopsia renal para definir tratamiento, pronóstico y evolución de la interferencia que vamos a tener en la presentación del caso. ¿Listo? Entonces, la clasificación histológica va a requerir básicamente que tengamos que efectuar la biopsia renal percutánea. Bueno, la biopsia renal percutánea, así rapidito, avanzamos, es un recurso diagnóstico. Es el único aval terapéutico que tenemos para determinar si las lesiones son agudas y son crónicas. Las lesiones agudas se acompañan de inflamación y cambios potencialmente controlables o reversibles con la terapia inmunosupresora. En cambio, las lesiones crónicas, como ya les he mencionado, prácticamente es el reemplazo del tejido noble por tejido fibroso o cicatricial y ya no tenemos capacidad de revertir este daño por tejido nuevo. Y fundamentalmente nos permiten determinar el pronóstico. Luego de la biopsia le podemos decir a esta persona, nosotros tenemos una posibilidad de revertir su cuadro en un porcentaje cercano al 40, 100% o ninguno, ¿no? Y nos permiten, sobre todo, determinar o confirmar los cambios que vamos a hacer con la intervención terapéutica en estos pacientes. Por tanto, permiten hacer su clasificación histológica y fundamentar la terapéutica, ¿verdad? La biopsia además nos va a permitir determinar la hipercelularidad glomerular. ¿Listo? Vamos a determinar que la hipercelularidad está dentro del capilar a nivel mesangial, fuera del ovillo glomerular, se llama extracapilar, es decir, estamos ocupando el espacio de Bowman, determinar lesiones de cronicidad, como es la esclerosis, determinar lesiones irreversibles, como es la necrosis, determinar las lesiones vasculares, determinar la presencia de depósitos inmunes, y fundamentalmente determinar la lesión de la membrana basal glomerular. Obviamente que las lesiones de la membrana basal glomerular requieren la participación de la microscopía electrónica, ¿no? Y como pronóstico muy importante, la lesión vascular y la lesión tubulointersticial representan recursos fundamentalmente para definir el pronóstico de la glomerulopatía, ¿sí? Tienen acceso a la imagen todos, ¿verdad? Porque si no me avisan. ¿Está todo bien por ahí? Doctor, ¿será que lo puede poner en grande su presentación? Corrígeme, ¿qué hago? A ver, dice... En la esquina inferior derecha Ya, hay una copita. No, en la presentación, en PowerPoint. ya. ¿Qué hago? En PowerPoint pongo completa, presentación completa en la pantalla. Ay, a ver, vamos. Ay, ah, no, claro, claro. Esperen. ¿Cambió? ¿Ahora? Ahora sí, doctor, está bien. Hablen, pues, pescados. Yo veo mi pantalla, nomás no los veo a ustedes. Bueno. Entonces, el recurso de la biopsia nos sirve para eso, ¿no? Bueno, la biopsia es un procedimiento al que todos los nefrólogos le tenemos pánico cuando no estamos en formación. Les recuerdo que el riñón es un órgano vascular modificado, ¿listo? Y por más que se haga bajo ecografía y bajo tomografía, aunque es el último boom, ¿listo? La aguja no sabe reconocer si es una arteria o una vena la que está rompiendo en su paso. Fíjense, ahí tienen un riñón con un corte en patología, la parte cortical se pueden ver inclusive las arterias que transcurren ahí, ¿listo? Entonces la aguja penetra
entre 1,5 y 2 centímetros. Así, con esa eficiencia en tomografía o bajo control ecográfico. Pero la ecografía ni la tomografía nos va a decir, ¡hay una arteria! Para nada. La aguja es semiautomática, tiene un embaine ajustado a un fuelle, es decir, la aguja corta un cilindro y sale con un trozo, con un cilindro de tejido renal a la manera de sacacorcho. ¿Listo? En el camino necesariamente arranca arterias y venas y estas van a dar lugar a las peores complicaciones y más ominosas. Las principales complicaciones van a ser el hematoma, el sangrado persistente, la hematuria persistente porque también perforamos vías excretoras. ¿Listo? Entonces es un procedimiento al que le tememos. ¿Listo? Bueno, pero es necesario efectuarlo. El riesgo-beneficio de hacer una biopsia renal es imprescindible. Es imprescindible. Solo a través de ello podemos detectar la normalidad o las alteraciones o la presencia de lesiones por depósito de inmunocomplejos. A su izquierda ven un ovillo glomerular normal, así de bonito se ve con hematoxilina y eosina. En la parte superior derecha ustedes pueden ver una esclerosis segmentaria muy severa de un ovillo glomerular en la que prácticamente queda ya la obsolescencia, es decir, la pérdida de la función del ovillo glomerular. Fíjense, los capilares han desaparecido, ¿listo? Y son reemplazados por tejido cicatricial donde hay fibrina, hay colágeno 4, ¿listo? Coágulos sanguíneos, etcétera. Y en la parte inferior ven una proliferación que se llama de la glomerulopatía membranosa. Diferencien, miren la imagen cómo se ven, por tanto es imprescindible efectuar la biopsia renal. Acá vemos varios patrones de daño glomerular, ¿sí? Y a la derecha vemos la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia no es nada más que cultivar los autoanticuerpos conocidos en el tejido renal recién biopsiado. Y en esos lugares se van a depositar los complejos de anticuerpos, ¿listo? Y que van a ser teñidos por fluoresceína. Entonces, cada autoanticuerpo tiene su propia lectura, ¿listo? Entonces vemos un patrón, en la parte de arriba vemos un patrón intersticial y además el polo vascular. En cambio, en la imagen de abajo tenemos un patrón de membrana, podría ser una glomerulonefritis membranosa o secundaria a depósitos de inmunocomplejos. El patrón de arriba se llama patrón intersticial y el patrón de abajo se llama patrón de membrana. De la membrana. Muy clara es el tiempo de presentación. El síndrome nefrótico tiene síntomas que acompañan la anemia, la dislipidemia y la formación de edema. Se caracteriza por una pérdida de proteínas de más de 3,5 gramos en una orina de 24 horas y más de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal en población pediátrica. ¿Listo? Pero lo que caracteriza, ya les he dicho, es la evolución. El síndrome nefrótico es larvado, crónico, meses, nos da para pensar en su presentación. El síndrome nefrítico de pocos días a muy pocas semanas. ¿Listo? Acuérdense que ambos síndromes se caracterizan porque van a evolucionar a la enfermedad renal crónica. ¿Listo? Todo síndrome nefrótico o síndrome nefrítico es un trastorno metabólico complejo que va a tener repercusiones en todos los órganos y sistemas. Prácticamente ningún órgano, ningún sistema se salva de las complicaciones que va a llevarnos un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. ¿Listo? Su presentación en la población es de 20 casos por millón de habitantes, ¿sí? Y ambos síndromes llevan el riesgo cardiovascular, que son entre 8 y 16 veces mayores que la población general. ¿Listo? Ya les he hablado cómo es la membrana basal glomerular. Ahí tienen una micrografía electrónica y un esquema para reconocer los tres elementos, la capa de células endoteliales, la membrana basal glomerular y la capa de células podocíticas. ¿Cuándo va a aparecer proteinuria? Cuando sean afectados estos componentes, ya sea por alteración funcional, y eso lo vamos a ver luego en cambios mínimos, en la que existe simplemente alteración
en las proteínas estructurales del polo urinario o el diafragma que existe entre prolongación de cada podocito. ¿Listo? Normalmente perdemos en 24 horas entre 50 y 150 miligramos de proteínas. Esto es lo normal. Cuando perdemos entre 150 y 300 se llama microalbuminuria. Y cuando perdemos por encima de 300 miligramos hablamos de proteinuria patológica. En condiciones normales perdemos solamente 50 miligramos de albúmina y la gran parte de la proteína de Tan-Horsfall. La proteína de Tan-Horsfall es una inmunoglobulina secretada por los túbulos renales que tiene una función inmunoabsortiva, es decir, que tiene la capacidad de adherirse a las proteínas, a los tóxicos, a los mediadores inflamatorios, a las bacterias, a los virus, para eliminarlos hacia la orina. Es como un imán para los microorganismos, proteínas extrañas y sustancias de la inflamación. El resto son globulinas y la lisosima que habitualmente eliminamos por la orina. ¿Listo? Pero cuando aparece la proteinuria patológica, ya les he dicho, una alteración de la permeabilidad o lesión de la membrana basal glomerular. Esa es la principal causa. Es decir, que tiene que haber una lesión sobre la capa endotelial, la membrana basal o la capa de células podocíticas. Y según sea cada uno de estos componentes, van a determinar el síndrome con nombre y apellido. ¿Listo? La proliferación endotelial puede ser una posinfecciosa, una postestreptocócica. La lesión de la membrana basal secundaria a depósitos de inmunocomplexo nos da la glomerulonefritis membranosa. Y las lesiones de las células podocíticas mediadas por inmunocomplexo o destrucción de las mismas nos va a dar a muchas otras glomerulopatías, ¿no? Entonces, el primer punto para que aparezca proteínas en la orina es la lesión de la membrana basal glomerular. La segunda es de que haya una producción plasmática anómala, es decir, por alguna razón en el plasma se están produciendo proteínas de manera exagerada. El ejemplo más clásico es la paraproteína. ¿Listo? Los linfocitos que una vez activados por la vía inflamatoria inmunológica o por alguna anomalía que no conocemos al presente, se transforman en células plasmáticas. Y las células plasmáticas son las que forman inmunoglobulinas. ¿Listo? En el caso del mieloma múltiple, las células plasmáticas producen inmunoglobulinas anómalas que no sirven para la defensa. Se produce una proliferación neoplásica de las células plasmáticas y producen ingentes cantidades de proteínas que van a rebalsar por el riñón, que van a dar daño tubular en el riñón, que van a dar daño directo a la membrana basal glomerular. Entonces, esa producción anómala va a aparecer como proteinuria patológica en la orina. Y luego está el defecto de reabsorción tubular. En condiciones normales, filtramos la misma cantidad o en la misma concentración, sobre todo albúmina y muchas globulinas hacia el espacio urinario. Y que gracias a la función de reabsorción tubular, todas estas regresan a la circulación sanguínea. Pero acá tiene que haber un daño túbulo-intersticial, es decir, se pierde la capacidad de reabsorción. Eso acontece en las nefritis túbulo-intersticiales, la intoxicación por el litio, la infección por el citomegalovirus, etcétera, que nos van a dar un defecto de reabsorción de las proteínas y estas van a aparecer en la orina. ¿Listo? Viendo estos tres aspectos, ustedes ya tienen que pensar que existen dos tipos de proteinuria por lo menos, glomerular y la tubular. La glomerular habitualmente es albúmina, pero cuando aparecen proteínas de mayor tamaño, habla que el daño estructural en la membrana basal glomerular es más alto. La proteinuria tubular habitualmente es una proteinuria en la que existen proteínas de distintos tamaños y fundamentalmente traduce un daño tóxico a nivel tubular secundario a aminoglucósidos, cadmios, radioterapia, antiinflamatorios, citomegalovirus, etc. ¿Listo? Otro concepto que tienen que manejar en glomerulonefritis es proteinuria selectiva y no selectiva. Selectiva se refiere a que solo un tipo de proteínas está en la orina. La proteína más pequeñita de nuestra economía se llama albúmina. Entonces, las lesiones más leves van a determinar solo paso de albúmina, ¿listo? Pero cuando están presentes globulinas de mayor tamaño, como la IgM, que tiene más de 400.000 de peso molecular, ¿listo? Hablamos de proteinuria no selectiva. Entonces, cuando hay proteinuria selectiva es un trastorno de permeabilidad leve,
En cambio, cuando hay proteinuria no selectiva, hablamos de un daño de la membrana severo, como es el caso de la proteinuria en la glomerulonefritis membranosa, ¿sí? Entonces acontece en esas situaciones. Entonces ahí usamos el término de no selectiva y pueden aparecer la IgM, la transferrina, etcétera. ¿Listo? ¿Cómo determinamos cuándo es selectiva y no selectiva? Pues se tiene que hacer una tira de inmunoelectroforesis de proteínas. ¿Listo? Sobre un hidragel se pone el suero, la fracción que contiene las proteínas del plasma y se somete a un campo electrónico. Las proteínas tienen carga negativa. Se los cultiva durante 24 horas y en ese tiempo, por su carga, las proteínas y por su tamaño van a migrar en distintos tiempos hacia el polo positivo del campo electromagnético. ¿Listo? Y luego se fija y se tiñe y así como ven ustedes en la imagen, vemos que la albúmina es la más pequeñita y está más cerca del polo positivo. ¿Listo? Y ahí también podemos detectar proteínas anómalas, como la que ven en rojo. Ese es un pico monoclonal, es una proteína ajena que puede ser inmunoglobulina o que puede ser otra proteína que aparece en la tira. ¿Listo? Acuérdense que la proteína más abundante es la albúmina y la más abundante de la economía y la más pequeña. Luego están las proteínas, las alfa 1, las alfa 2, beta, la aptoglobulina, la transferrina, están luego la IgA, la IgM y la IgG. La proteína más grande que tenemos es la IgM, que tiene 470.000 de peso molecular. ¿Listo? Entonces, si llegamos a detectar IgG en la orina, hablamos de un daño en la membrana basal severo, ¿no? Bueno. Entonces, la presencia de un rango mayor a 3,5, vamos a hablar de proteinuria nefrótica, y un rango menor a este valor, vamos a hablar de un rango no nefrótico. A esto se va a acompañar la presencia o no de caída de filtrado glomerular. Eso determina la mayor severidad del daño que tenemos, ¿no? Bueno, la proteinuria puede tener una evolución tan prolongada en la que el paciente se ha desnutrido, es decir, se ha exfoliado de sus proteínas y puede no tener ese rango en el momento del diagnóstico. No siempre vamos a tener un rango de 3,5 por encima. La hipoalbuminemia severa ya traduce que este paciente se ha desnutrido, ha exfoliado sus proteínas. Entonces, siempre hay que tener consideraciones al nivel que nos informe el laboratorio. ¿Listo? Hay que relacionar con el nivel de albúmina que tiene el paciente, con el grado de desnutrición que ya lleva el paciente y con el síndrome clínico que tiene el paciente. ¿Listo? La caída de filtrado glomerular, es decir, que concomitantemente ya debute el paciente con insuficiencia renal, no vamos a encontrar proteínas en un rango nefrótico. Eso no significa que no haya tenido un síndrome nefrótico. Acuérdense que la insuficiencia renal se caracteriza por reducción de la perfusión sanguínea. Y si este paciente tiene 4 o 5 de creatinina, pues su perfusión sanguínea está menos del 10%, 15% probablemente, por tanto no vamos a alcanzar un rango nefrótico. Luego, si el paciente toma antihipertensivos, bueno, los antihipertensivos pueden condicionar reducción del rango de proteinuria, el grado de lesión, ¿listo? Y el tipo de proteínas presentes en la orina, ¿no? Acuérdense que la hipoalbuminemia es el resultado del agotamiento del hígado, porque es el único lugar donde se produce la albúmina. La albúmina es el producto del metabolismo proteico a nivel hepático. ¿Listo? El hígado tiene la capacidad de multiplicar su capacidad de formación de proteínas, fundamentalmente albúmina, hasta 300 veces, pero se agota. ¿Por qué? Porque nuestro aporte no supera a las pérdidas y aparece la hipoalbuminemia. Bueno, este mismo mecanismo es el que va a generar la dislipidemia, es decir, la elevación de colesterol, triglicéridos en plasma. ¿Sí? Bueno, va a aparecer otro componente importante que es el edema. ¿Listo? El edema tiene dos orígenes. Uno es la vía clásica, que es la reducción de la presión oncótica del plasma, que va a generar paso de líquido, paso de agua hacia el intersticio, formación de edema por secundaria a la pérdida de la capacidad coloidosmótica del plasma. Y la otra, bueno, se ha observado en los estudios en la que antes de que sea evidente el edema clínicamente, ya existe un balance positivo de sodio.
Por tanto, se ha descubierto un trastorno renal en la excreción de agua y sodio a nivel tubular y parece estar relacionado con la presencia de una interleuquina. Luego existe resistencia al péptido arterial natriurético. El péptido arterial natriurético se libera por la distensión de la aurícula derecha, por la distensión de los grandes vasos venosos del mediastino, ¿listo? Generando natriuresis y diuresis. Acá se ha descubierto una resistencia al péptido arterial y también por vía inflamatoria. Luego existe mayor actividad de la sodio ATPasa a nivel tubular, por tanto existe un balance positivo de sodio antes de la presentación del edema y es el responsable de la retención de agua y que se haga evidente el edema. La dislipidemia son varios los factores que van a producir el incremento de colesterol y triglicéridos. Fundamentalmente, déficit de la lipoproteína lipasa y de la lecitin colesterol transferasa, ¿listo? Es un déficit de estas proteínas que metabolizan los ácidos grasos altos hacia las lipoproteínas de baja densidad. Luego, la hipoalbuminemia constituye un factor de estímulo de mayor formación de ácidos. ¿A qué nos lleva toda esta situación? A un mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Bueno, entonces, la secuencia de manifestaciones clínicas, bueno, y la formación del edema, bueno, la lesión de la membrana basal glomerular va a dar lugar al paso de proteínas hacia la orina. La hipoproteinemia va a reducir la presión oncótica, listo, que va a generar edema. Y concomitantemente el trastorno renal primario de retención de sodio, ¿sí? Que va a generar, y la hipovolemia existente van a generar retención de agua, sodio, mediados por la aldosterona y la antidiurética. ¿Listo? Bueno, la mayor síntesis de lipoproteínas se va a producir por la hipoalbuminemia y va a generar hiperlipidemia y lipiduria en la orina del paciente, ¿no? También va a estar presente la hipertensión arterial. La hipertensión arterial va a ser secundaria a factores de hipoperfusión renal, con la liberación de renina, angiotensina, aldosterona, luego la retención de sodio y agua. En el 70% de los pacientes se puede reconocer un estado de hipervolemia, pero el 30% tiene una hipovolemia efectiva cuando se han perdido la cantidad de proteínas que reducen la presión coloidosmótica del plasma. Luego, otro fenómeno que está relacionado con el síndrome nefrótico o con las glomerulopatías es el tromboembolismo. ¿Listo? Básicamente se refiere al déficit de antitrombina 3. Y el mismo fenómeno de formación de proteínas va a generar mayor formación de fibrinógeno. Por tanto, estamos generando factores que van a facilitar la coagulación, el depósito de fibrina y, por tanto, trombosis de vasos, ¿no? También se produce un mayor adhesividad de plaquetas, se produce una disfunción endotelial y lo que mayormente acontece, la medicación adicional. Los diuréticos, al perder mayor agua libre, van a hemoconcentrar el plasma y van a predisponer a la formación de trombos plaquetarios. La hiperviscosidad sanguínea secundaria a la dislipidemia y a la hipoalbuminemia va a generar también mayor tendencia a la trombosis. Acuérdense que la trombosis venosa profunda se acompaña casi en un 40% de un tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? Y eso va a generar prácticamente el fallecimiento de nuestro paciente. La insuficiencia renal en el síndrome nefrótico es multifactorial. Primero, la primera causa van a ser secundaria a los trastornos de la volemia, la hipovolemia efectiva, el uso de diuréticos y luego la severidad del daño y luego fundamentalmente el tipo de glomerulopatía. Si tenemos una vasculitis, pues va a generar reducción del flujo sanguíneo a las unidades glomerulares. Si tenemos una glomerulonefritis por ocupación del ovillo glomerular, va a reducir la superficie de intercambio, va a reducir la superficie de filtración. Si tenemos trombosis o necrosis, pues va a quedar obsoleto el glomérulo. Y si tenemos ocupación del espacio de Bowman, pues colapsa el ovillo glomerular, desplaza el ovillo glomerular y por tanto tenemos ausencia o obsolescencia de la filtración. Y esos son los factores que llevan a la insuficiencia renal. ¿Listo? También se acompaña la presencia de infecciones, hay déficit de opsonización, ¿listo? La función de tolerancia inmunológica está muy afectada, es decir,
existe dificultad para reconocer proteínas, bacterias ajenas a nuestra economía. ¿Listo? Va a haber un déficit de inmunidad celular, es decir, existe dificultad para la formación de anticuerpos contra bacterias incluso más frecuentes que a las que estamos en contacto. Se van a producir alteraciones endocrinas por pérdida de las proteínas transportadoras. ¿Listo? Se va a producir pérdida de la proteína transportadora de calcitriol, por tanto vamos a tener hipocalcemia y tal vez hasta un hiperparatiroidismo secundario. Se van a producir pérdida de las proteínas transportadoras de tirotrofina y eritropoyetina y se va a manifestar un hipotiroidismo subclínico y se va a presentar anemia. Acuérdense que el hito más importante a considerar en un síndrome nefrótico es la pérdida de las proteínas. Nuestras proteínas son vida, no solo son nutrición, ¿listo? Todas las funciones de comunicación celular, trofismo celular, es en base a proteínas. Por tanto, el déficit de proteínas estructurales retardará el crecimiento en la población pediátrica. Vamos a tener anomalías del crecimiento y desarrollo, vamos a tener trastornos de la inmunidad, vamos a tener incapacidad de responder al estrés, a la alarma, a la infección y vamos a tener mayor mortalidad secundaria a eso. ¿Listo? Entonces, ese es el efecto muchísimo más importante. ¿Qué exámenes vamos a pedir en una glomerulonefritis? Siempre una ecografía renal y vesical. Si los riñones ya están quizás, están chiquititos, los riñones son de 9 a 12 centímetros con una corteza mayor a 15 milímetros. Si no están dentro de estos parámetros, pues ya son crónico y solo hay que vigilarlo. En plasma vamos a estudiar la función renal con los niveles de urea, creatinina, las proteínas totales, la albúmina, el nivel de colesterol, triglicéridos. En la orina para determinar qué tipo de síndrome clínico tenemos, necesariamente se debe pedir orina en 24 horas. Se debe pedir la depuración o aclaramiento de creatinina. Y debemos valorar el estado inmunológico de los pacientes, los niveles de complemento. Es accesible medir el C3-C4. También es importante medir el C1Q en orina, ¿listo? Es importante la presencia de autoanticuerpos que caracterizan al lupus, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo que caracterizan a las vasculitis. Y hemos mencionado que la relación con virus que producen una nefropatía, la hepatitis B, el VIH, la hepatitis C, COVID, dengue, chikungunya, etcétera. ¿Listo? Vamos a pedir siempre el nivel de antiestreptolicina o el grado de inflamación, ¿listo? Con la proteína C reactiva. Y si sospechamos de alguna enfermedad de células plasmáticas, vamos a pedir la inmunoelectroforesis de proteínas, ¿no? ¿Listo? Nunca podemos pedir simplemente las tiras reactivas. Las tiras reactivas tienen sus variabilidades. Siempre se deben pedir los estudios en orina de 24 horas. La presencia de sangre en orina nos va a orientar a la hematuria glomerular. Por tanto, necesitamos hacer un análisis del sedimento fresco de orina para determinar si la hematuria es glomerular. ¿Listo? Y en la microscopía óptica debemos usar un microscopio de contraste de fases. ¿Listo? Para determinar las alteraciones que tienen los glóbulos rojos al pasar la membrana basal glomerular. Arriba ustedes ven esa bolsita con muchas cabecitas. Ese es un glóbulo rojo que se ha hecho por un barrido de microscopía electrónica. Entonces, ese es un glóbulo rojo y no es el que conocen ustedes en el frotis de sangre periférica, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, ¿qué ha pasado con este glóbulo rojo que ha atravesado la membrana basal glomerular? Muy bien. En el túbulo contorneo proximal, la osmolaridad del filtrado urinario es similar al plasma. Luego llega al asa de Henle y la porción medular del asa de Henle es la zona de mayor concentración urinaria. Se somete a una osmolaridad de 600 miliosmoles. Luego está una zona de dilución en el túbulo contorneo distal. ¿Listo? Esos cambios de osmolaridad en el líquido que rodea al glóbulo rojo van a generar cambios osmolares y por tanto la membrana del glóbulo rojo sufre prolongaciones digitiformes, sufre alteraciones morfológicas y por eso se llaman dismórficos. También se los conoce como acantocitos. ¿Listo? Entonces se ven estas deformidades y son casi características de las glomerulonefritis. Encontrar dismorfismo mayor al 20% o acantocitos más de 5%, estamos frente a una hematuria glomerular. Y la expresión de la hematuria glomerular va a ser la presencia de cilindros hemáticos en la orina. ¿Sí?
Cuando hagamos la biopsia, vamos a ver a las células tubulares intoxicadas de inclusiones que contienen proteínas o grasas. ¿Listo? Ustedes ven estas vesículas que son nada más que inclusiones citoplasmáticas desde absorción de proteínas y grasas que han sido filtradas a la orina. El sistema enzimático de las células tubulares se satura y las células se mueren. Y se ve como en esta gráfica una célula que está descamada y va a aparecer en la orina. Si su contenido es de grasa, va a haber bisefringencia en el análisis microscópico de la orina. ¿Listo? Y si es proteínas, va a ser un cilindro granuloso que contienen células tubulares y en su interior tienen proteínas. Estas imágenes que ustedes ven se llaman imágenes en cruz de Malta y no son nada más que los ácidos grasos que tienen bisefringencia en la luz polarizada. ¿Sí? Bueno, avanzamos un poquito para saber qué posibilidades. Tratamiento, ya les dije que no hay, son medidas de controles. ¿Listo? Vamos a tener a los esteroides, son nuestro principal recurso porque la mayoría, el 99.9% de las lesiones que generan glomerulonefritis son por una extensión o un efecto indeseable de la inflamación. ¿Listo? Entonces vamos a usar esteroides y drogas inmunosupresores. Luego van a haber medidas higiénico-dietéticas para controlar en la dieta. Si estamos viendo que la retención de sodio genera edema, vamos a restringir la ingesta de sodio, ¿verdad? Los diuréticos van a ser útiles cuando se forme un tercer espacio forzado, derrame pleural, ascitis, o el paciente tenga comorbilidad, tenga insuficiencia cardíaca, por tanto debemos darle. Dar diuréticos por problema cosmético está contraindicado. Hemos visto que puede generar insuficiencia renal aguda, ¿no? Las medidas antiproteinúricas, ¿listo? Utilizar IECA y ARA2 fundamentalmente por ese factor profibrilinogénico que tiene la angiotensina. Por tanto, la asociación de estas dos drogas es importante. ¿Por qué? Porque el IECA solito solo puede bloquear el 95% de la angiotensina. Ese 15% existe activación tisular de la angiotensina. Por tanto, bloqueamos la formación de angiotensina con IECA y bloqueamos el efecto a nivel del receptor con bloqueantes ARA2. Entonces, esa combinación es aceptable y evitamos la progresión hacia la fibrosis del tejido, ¿no? La dislipidemia se tratará con dieta, estatinas, fibratos. ¿Listo? Bueno, cuando hemos perdido, y cuando la pérdida de proteínas es importante, el paciente está desnutrido en anasarca, etcétera, se planifica a veces nefrectomía. Las indicaciones de diálisis serán para evitar la mortalidad por desnutrición, infección, etcétera. Siempre es una secuencia de procedimientos que vamos a hacer. Bueno, esto ya hemos repasado un poquito en la clase de ayer. ¿Listo? Esto vamos a repasarlo cuando toquemos las otras glomerulopatías. Bueno, el síndrome nefrítico, acuérdense, se caracteriza por hematuria, proteinuria no mayor a 3.5 gramos, pero sí se caracteriza por la presencia de insuficiencia renal. ¿Listo? Esa es la diferencia con el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un síndrome nefrótico puro sin insuficiencia renal. En cambio acá, la hipertensión arterial y la caída del filtrado glomerular son la característica. Ejemplos, muchas enfermedades. Ya la vamos a ir viendo conforme avancemos con las nefropatías. Bueno. Acuérdense que ambos cuadros se caracterizan por progresar hacia la insuficiencia renal. ¿Listo? Lo que caracteriza es el tiempo de presentación. El síndrome nefrótico, semanas o meses. El síndrome nefrítico, días o muy pocas semanas. ¿Listo? Bueno, el estudio también es el mismo, pero acá en el síndrome nefrítico, como tenemos una causal muy frecuente, el estreptococo beta hemolítica, buscaremos la presencia o ausencia de anticuerpos, se cultivarán para ver si hay alguna bacteria, se buscarán anticuerpos autoinmunes, la actividad del complemento, el hemograma, proteínas totales, y también se debe hacer la biopsia. ¿Estamos? Siempre es necesario hacer la biopsia. Bueno, el síndrome nefrítico, aparte de la inflamación glomerular, la caída de filtrado glomerular, la retención de agua y sodio, pero sí, acá sí se va a caracterizar un estado de hipervolemia y la presentación de lesión renal aguda, bueno, es mucho
mucho y con mucha frecuencia. Lo primero que vemos, el paciente viene edematizado con hipertensión arterial y luego constatamos caída del filtrado glomerular. La actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona está elevadísimo. ¿Listo? Puede haber una hipovolemia efectiva, puede haber hipoxia glomerular, que son los causantes de la lesión renal aguda, ¿no? Bueno, y fuera de todo eso, las lesiones en la membrana basal glomerular que dan las alteraciones de la permeabilidad van a ser los que llevan también a la presencia de proteinuria y hematuria en un síndrome nefrítico. ¿Listo? El tratamiento siempre va a ser el mismo. Estamos hablando de reducir la inflamación. ¿Listo? Vamos a hacer reposo, vamos a restringirle la sal, vamos a usar las drogas en función de la emergencia antihipertensiva que tenga el paciente. Podemos usar antihipertensivos parenterales como es el nitroprusiato de sodio, la nitroglicerina, ¿listo? Podemos usar bloqueantes cálcicos, ¿sí? Bueno. La furosemida serán en función del estado hemodinámico del paciente y empezaremos con el tratamiento esteroide para reducir la inflamación y mejorar el pronóstico de todo síndrome nefrítico. ¿Listo? Tratamiento de la dislipidemia, tratamiento de las infecciones subyacentes e indicar siempre la diálisis en tiempo oportuno. El pronóstico, bueno, 90% de los síndromes nefríticos tienen remisión espontánea. ¿Listo? Solamente el 5% van a evolucionar a la forma renal irreversible, es decir, van a desarrollar enfermedad renal crónica con requerimiento permanente de diálisis. Todo esto, ¿sí? Si no intervenimos, la proporción de desarrollo de enfermedad renal crónica va a ser muchísimo mayor. Los niños tienen una evolución un poco diferente al adulto. Habitualmente evolucionan a la remisión completa. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? Un gato creo que me ha contestado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, esa es la generalidad de las glomerulopatías, ¿listo? Vamos a ver la primera glomerulopatía. Bueno, las glomerulopatías se clasifican fundamentalmente en proliferativas y no proliferativas, ¿ya? Proliferativas, fácil darse cuenta, se acompañan de aumento de celularidad. Y las no proliferativas no tienen incremento de celularidad, ¿listo? Entre las primeras no proliferativas está la enfermedad de cambios mínimos o nefropatía de cambios mínimos, ¿listo? Esta es la nefropatía más conocida y más estudiada en el planeta Tierra porque está descrito hasta en los papiros la presentación de cambios mínimos, ¿sí? Romer, estoy en clases, te devuelvo la llamada en un rato, por favor. Ya. Bueno, entonces, la enfermedad de cambios mínimos, que también van a encontrar con distintos nombres, nefrosis lipoidea, nefropatía de cambios mínimos, etcétera. ¿Listo? Es una enfermedad que se caracteriza por su alta respuesta al tratamiento corticoide y tiene recaídas frecuentes. Un niño puede tener entre 4, 6 y hasta 10 recaídas en un solo año. ¡Wow! ¿Qué fue? ¿Qué ha pasado? Se sigue viendo su pantalla, doctor. Wow, yo no los estaba escuchando. Bueno. Las llamadas del teléfono interrumpen, pues. Ouch. ¿Volvimos con la gráfica? Gracias. Gracias. Bueno, entonces, la nefropatía de cambios mínimos se caracteriza por elevada respuesta al tratamiento esteroide, pero sus recidivas son bastante frecuentes. Acuérdense, entre el 80 y el 85% de los casos de esta glomerulopatía se presenta en niños de 2 a 6 años. ¿Listo? Es menos frecuente en la población adulta.
prácticamente un 15 a 20% simplemente. ¿Listo? Bueno, su presentación clínica es un síndrome nefrótico puro. Acuérdense esto del síndrome nefrótico puro. Tiene proteinuria nefrótica, tiene hipoalbuminemia, tiene dislipidemia. No se acompaña de hipertensión ni caída de filtrado. Cuando tengamos proteinuria nefrótica o no nefrótica, hipoalbuminemia, hipertensión y caída, estamos frente a un síndrome nefrítico, ¿verdad? Entonces, les remarco esas diferencias. ¿Listo? La presentación clínica siempre va a ir por la formación de un tercer espacio importante. El paciente tiene edema anasarca, ascitis, derrame pleural y la eliminación de su orina es espumosa, ¿no? Bueno, acuérdense, no se acompaña de hematuria, de hipertensión y menos de caída de filtrado glomerular. Esto es bien marcado y bien claro en la población pediátrica. Cuando tenemos un niño que tiene un síndrome nefrótico y además se le detecta hematuria o tiene algo de hipertensión, deja de ser un cambios mínimos y hay que biopsiarlo. Cuando el niño tiene solamente un síndrome puro, empezamos el tratamiento esteroide a ciegas. Y eso es lo que acontece, ¿listo? Los niños vienen hinchaditos, muy bien se detecta proteína, ni siquiera se cuantifica y los pediatras ya le dan su esteroide y remiten 4 a 8 semanas. Pero cuando aparece microhematuria, hay hipertensión arterial y se detecta caída de filtrado, ese niño debe ser biopsiado. No se trata ya de una enfermedad de cambios mínimos. Vamos a empezar con otro tipo de patología para ese niño. ¿Sí? Bueno. La fisiopatología. Se trata de un clon de linfocitos T o un linfocitos B con función anómala. ¿Listo? Esa era la teoría que teníamos hasta hace pocos años, pero al presente los estudios genéticos han determinado mutación en los genes que regulan las proteínas del poro o diafragma del podocito. ¿Listo? Les he mostrado en la clase de ayer, ¿listo? Cómo está constituido la unión entre prolongación y prolongación de los podocitos. Eso se llama poro o diafragma podocitario. ¿Listo? Entonces van a ver una mala disposición o un déficit de alguna de estas proteínas que van a generar una dificultad en la proteinuria selectiva. Van a detectar, van a manifestarse con proteinuria. ¿Listo? Luego va a haber producción anómala de linfocinas. Y estas linfocinas, entre ellas la interleuquina, afectan la permeabilidad glomerular, producen disfunción del poro o diafragma. Se pierde la electronegatividad, que es un factor para evitar la proteinuria. ¿Sí? Se produce la fusión pedicelar y se producen varias alteraciones relacionadas con el factor de necrosis tumoral, el factor liberador de insulina y todo. ¿Listo? Acuérdense que existe siempre en cada glomerulopatía un factor precipitante. ¿Listo? Muy frecuente para que se presenten en los niños es una infección viral, la parasitaria, etcétera. O el uso de, bueno, en el adulto fundamentalmente, litio, interferón, ampicilina, rifampicina, drogas, o la presencia de tumores, ¿listo? La enfermedad de Hodgkin o una leucemia aguda o crónica pueden estar presentes en su manifestación. O alergia a algún alimento, picadura de insectos, al polen, ¿listo? El herpes simple, etcétera. Bueno, ¿por qué se llama nefropatía de cambios mínimos? Porque en la microscopía óptica es un glomérulo ópticamente normal. ¿Listo? Solamente podemos ver la fusión pedicelar por el microscopio electrónico. Entonces la imagen es como la que tenemos arriba. Pero el esquema de abajo, fíjense, el complejo de diafragma tan complicado. ¿Listo? Ya les he mencionado esto, que es una estructura funcional. Es decir, que las proteínas tienen que estar en un orden en el tridimensional para tener su función. Basta que falte una de estas proteínas, se pierde la permeabilidad selectiva del poro urinario y aparecen las proteínas en la orina, ¿no? Bueno, entonces la histología es un microscopio óptico completamente normal. La fusión pedicelar solo es evidente en el microscopio electrónico. Habitualmente no hay depósito de complejos inmunes. ¿Qué requieren del laboratorio? Una orina de 24 horas, ¿listo? Determinar una proteinuria nefrótica, hipoalbuminemia. En el análisis del sedimento de orina podemos encontrar cuerpos de grasa, se llaman cuerpos ovales, ¿listo? El complemento está normal
y no hay presencia de autoanticuerpos, ¿listo? Ya les he mencionado las causas relacionadas a su presentación o factores desencadenantes, ¿listo? Lo más frecuente en nuestro medio es un resfriado, una gripe, que el niño haya recibido vacunas, alergias, ¿listo? Y hay que descartar que no hayan enfermedades linfoproliferativas, ¿listo? Su evolución se caracteriza de corticosensibilidad y frecuentes recidivas. La biopsia renal solo está indicada cuando se constate hematuria, caída de filtrado glomerular o haya presencia de hipertensión arterial. El tratamiento, no se les va a exigir dosis por si acaso, chicos, así que ustedes solo deben saber que se da la prednisona por 4 a 8 semanas a la población pediátrica. Se le hace el control de la proteinuria semanal, ¿listo? Y se puede reducir ese tiempo cuando la corticosensibilidad es marcada. ¿Listo? Se va reduciendo la dosis, ¿listo? Se les da dosis plenas a los niños que se pueden dar días alternos inclusive, ¿listo? Son 60 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal entre 4 a 8 semanas. La remisión es completa en casi el 90% de los niños y con este mismo esquema solo revierte en el 70% de los adultos, ¿listo? La remisión parcial, la recidiva o la corticoresistencia van a caracterizar a la evolución de la enfermedad de cambios mínimos. ¿Listo? Cuando existe corticoresistencia se debe ampliar la inmunosupresión con la aplicación de pulsos de metilprednisolona. Se administra metilprednisolona 1 gramo por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, 3 dosis. ¿Qué hacemos con esto? Son esteroides de acción ultra rápida para lograr prácticamente una inmunosupresión rápida. La resistencia a los pulsos de metilprednisolona y prednisona hace necesario a veces el uso de drogas de segunda línea como son el micofenolato, la ciclofosfamida, la ciclosporina, el tacrolimus. Pero nunca hay que desmerecer el efecto nefrotóxico de alguno de ellos, ¿no? ¿Listo? Entonces, es muy importante entonces el seguimiento de estos niños. ¿Listo? Bueno, acá vemos una imagen, hay un esquema en la que se ve el borramiento de los pedicelos, ¿listo? Vemos un microscopio ópticamente normal, vemos una imagen de microscopía electrónica en la que no se ven las prolongaciones digitiformes, parecen una sola capa de células podocíticas, no debería ser así, deberían estar las prolongaciones digitiformes. Bueno, listo. Y bueno, a la derecha tenemos una microscopía electrónica normal en la que sí se ven las prolongaciones digitiformes. En cambio, en la flecha roja no se ve absolutamente ni una prolongación. ¿Listo? La inmunofluorescencia habitualmente es negativa. ¿Listo? Pueden haber depósitos de IgG, IgM, IgA inespecíficos, no traducen enfermedad, se depositan a nivel mesangial. ¿Listo? El pronóstico de la enfermedad de cambios mínimos es bueno. ¿Sí? Entonces ustedes me dirán, ¿por qué se trata? ¿Listo? Hemos visto que genera un tercer espacio, genera desame pericárdico, desame pleural, ascitis. ¿Y qué complicación sufren? A ver, díganme algunos, la formación de un tercer espacio. Despierten pues, alguien hable. Tienen todos micrófono, no están bloqueados. ¿O es que no me están escuchando? Los que han avanzado en nefrología, bestias peludas, ¿qué genera la formación de ascitis? ¿Qué genera la formación de desame pleural? Si sus defensas están afectadas, ¿listo? En los niños lo más frecuente es el empiema del desame pleural. Se infectan secundariamente. El líquido ascítico se transforma en una peritonitis bacteriana espontánea. Por tanto, el componente infeccioso es el que hace grave el sufrir la enfermedad de cambios mínimos. Estamos diciendo que la pérdida de proteínas está sacándonos las defensas. No sabemos cómo defender del estrés, de la infección. ¿Listo? Por tanto, todo enfermo renal es un paciente inmunocomprometido. ¿Listo? Por tanto, este paciente va a ser susceptible del neumococo, del estreptococo, de los bacilos negativos de la orina que van a dar peritonitis bacterianas y se va a morir por eso. Si bien no desarrolla enfermedad renal crónica, el daño a la inflamación es el que hace susceptible a complicaciones casi mortales. La complicación por la que se va a morir es sepsis,
y las alteraciones hidroelectrolíticas de nuestros pacientes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Jóvenes, hablen. No, doctor. Están todos en estado de coma y en estado de cama. Bueno, no los agotaremos. A ver, quiero preguntas de todos ustedes. Vamos. ¿Han ido a gritar a su bloqueo? Por eso están tan callados, infames. Se entendió todo, doctor. Les voy a creer. Les voy a creer. Van a ver en el examen. Bueno. Vamos a tratar de hacer dos. Hoy hemos hecho más que ayer, chicos. Les pido de que tengan participación y un poco de paciencia. Tenemos un espacio reducidísimo y a mí me encanta el intercambio. Que no sean 49 bloqueadores, que sean 49 futuros médicos que saben su futuro, que tienen ganas de pelear por la vida, no por la muerte. ¿Listo? Entonces, por favor, lean. ¿Listo? De todo lo que tocamos acá salen las preguntas del examen. Pero antes que pensar en el examen, pensemos que les quede algo en el coco para que reconozcamos las glomerulopatías. Cuando estudié había que tener pánico. ¿Qué tiene el paciente? La presentación, vamos a sospechar de tal patología. Segundo, tiene un síndrome clínico que se llama síndrome nefrítico. Por la caída de filtrado glomerular, es grave. Y la presencia de autoanticuerpos, vamos a descartar una vasculitis, un lupus, un Churg-Strauss o cualquier otra enfermedad que se acompaña de la formación de autoanticuerpos. ¿Listo? Ese es el criterio que queremos. Sobre todo en la población, sobre todo en los médicos que se orientan hacia la pediatría. En pediatría, la presentación de cambios mínimos es el pan de cada día de los pediatras. ¿Listo? Y si hay alguno que quiere ser nefrólogo, pues despierte desde ahora. ¿Estamos? Bueno, nos vemos mañana a las 19. Ni una pregunta, infames. ¿Qué querías preguntar, Santiaguito? Estás levantando el dedo desde hace rato ahí. No, doctora, ha estado clara la clase, gracias. Bueno, me alegra. Meli, te agradecemos. Mañana nos vemos. ¿Listo? Buenas noches, chicos. Lean, por favor. Lean. ¿Ok? Un abrazo a todos. Cuídense, lávense las manos cochinos y pónganse su barbijo. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora, gracias. Buenas noches.